Hoy les presentamos Ciencia en México. ¿Por qué es tan difícil ser científico? Cuando nos decían de chicos la palabra científico, probablemente lo primero que imaginábamos era una persona con bata en un laboratorio con un gran microscopio. Pero la ciencia no es solo esto. La ciencia no solo la hacen las personas con bata. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta diferentes fenómenos. Por medio de estos fenómenos es que la ciencia se puede categorizar, estudiando fenómenos naturales, sociales y artificiales, y en ello se van derivando las diferentes áreas y profesiones científicas. Entonces, ¿qué hace un científico? Según la RAE, un científico es una persona perteneciente relativa a la ciencia, que sigue una metodología científica que le permite obtener respuestas a diversas problemáticas y fenómenos. Entonces, ¿para qué creamos ciencia? Vivimos hoy en un mundo en donde la generación de conocimiento, su uso y aplicación son cada vez más importantes para el desarrollo y bienestar de la sociedad. La búsqueda y generación de nuevos conocimientos como actividad primaria también implica el desarrollo y consolidación de una sociedad más educada, más crítica, con mayor equidad y justicia, además de ser más adaptable y capaz de reaccionar ante los cambios en su entorno. El desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación debe ser un eje crítico en el avance del país para estar en condiciones de atacar de raíz sus problemas. El desarrollo de CTI permite también que el Estado y la sociedad puedan tomar decisiones para satisfacer de una mejor manera sus intereses. Es decir, la apropiación del conocimiento y de sus aplicaciones es un factor de soberanía nacional y de libertad en la toma de decisiones, las cuales de otro modo están sujetas a condiciones externas que pueden ser limitantes o en el peor de los casos incluso contrarias a los objetivos de desarrollo. La ciencia es también por su naturaleza un factor de intercambio, movilidad y discusión crítica que ayuda a generar una mejor relación interna en lo nacional y en lo internacional por las colaboraciones y los proyectos conjuntos que se llevan a cabo en todas las disciplinas. La generación del conocimiento lleva a un mayor desarrollo económico y social que impulsa el bienestar de la población. Veamos entonces algunas estadísticas de ciencia en el país. El GIDE. Este es el gasto en investigación y desarrollo experimental que se define como la inversión pública y privada destinada a la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo experimental. Las fuentes de este financiamiento son diversas e incluyen al gobierno, las instituciones de educación superior y las instituciones privadas o empresariales. La proporción GIDE-PIB es un indicador internacional utilizado para medir el gasto corriente y de inversión dedicado a estas actividades, y su importancia radica en que da a conocer el grado de desarrollo de un país, sustentado en investigación científica y tecnológica. Una recomendación de las entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que haya un verdadero impulso a la ciencia y la tecnología en cualquier país, es que se destine a esas actividades al menos 1% del Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Pero es así en México? A pesar de los cambios y reestructuraciones, en México en el 2018 el gasto con respecto al PIB fue del 0.31%, un número alarmante de primera instancia, pero que no ha evolucionado demasiado desde los últimos 20 años. Según el Banco Mundial, el promedio en el mundo es del 2.274%, y como referencia tenemos algunos países: a Israel con 4.95%, a Japón con 3.26%, a Alemania con 3.09%, a Estados Unidos con 2.84%, Reino Unido con 1.72%, Federación Rusia con 0.99% y a México muy por debajo en el 0.31%. Otra estadística muy importante es el número de científicos en el país.
Según datos del 2016 de la UNESCO, en México hay un promedio de 46.000 científicos. Este valor corresponde a personas que no solo se han dedicado a estudiar con éxito carreras científicas, sino que han podido mantener al menos una mínima actividad de investigación científica en nuestro país. El CONACYT desde 1971 ha ofrecido becas para estudios de posgrado a más de 88.000 personas. Muchos de estos becarios no lograron culminar sus posgrados, otros dedicaron su carrera profesional a actividades distintas a la de la investigación o bien encontraron plazas científicas en el extranjero, fuera de México. Política neoliberal en México, el TLCAN. El TLCAN fue parte de un proyecto económico más amplio que dio inicio en 1983 con la aplicación del Programa de Ajuste Estructural diseñado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que entró en vigor en el país en 1994. Se pretendía que el país se especializara en la producción y exportación de bienes manufacturados al aprovechar el uso de la mano de obra que siempre ha sido abundante y barata en comparación con el principal socio comercial, Estados Unidos, en un marco de libre comercio. Pretendía también atacar de un golpe tres problemas: la escasez de divisas, la necesidad de generar empleos productivos y el cambio de una economía basada en la explotación de recursos naturales a una basada en la producción de manufacturas. Pero lo que nadie mencionó es que al mismo tiempo había que reducir el papel del Estado en la economía a un mínimo para hacer más eficiente su funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la ciencia y la tecnología? De acuerdo con la información y los datos disponibles hasta ahora, se puede afirmar que el TLCAN prácticamente no ha impactado en el poco o mucho desarrollo que ha tenido la ciencia y la tecnología en México, pese a las promesas hechas por sus proponentes en 1991. Justo en la etapa del TLCAN de 1995 a 2014, la tendencia de la tasa anual del gasto en investigación científica y desarrollo experimental, que incluye además del gasto público el que realiza el sector privado, es claramente descendente. Toda la línea que va desde la educación superior hasta el desarrollo tecnológico se traduce en cambios en los procesos productivos, y en esto las patentes fungen un papel fundamental. Con datos tomados del INPI, el TLCAN no ha favorecido el registro de patentes nacionales, sino internacionales en el país. El librecambismo inspirador del TLCAN es como filosofía económica totalmente opuesto al intervencionismo del Estado en la economía. Esto implica que en una versión ortodoxa no hay posibilidades de instrumentar políticas económicas que son fundamentales para promover el desarrollo armónico de los países que no son desarrollados. En México, la política de ciencia y tecnología debe ser una política de Estado. Tendrá que ser una que trascienda gobiernos, modas o acuerdos, y en este carácter debe ser coordinada con otras políticas económicas del Estado, como la educación, la industria y el comercio. El CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal Mexicano, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Es la institución dedicada a promover el avance de la investigación científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. Y tiene a su cargo diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Pero ¿qué tan cerca está esto de la realidad? En primer lugar, el CONACYT no tiene el rango de Secretaría de Estado, y esto dificulta su participación en la toma de decisiones y políticas que puedan beneficiar al sector. Además, la operación de los recursos es peculiar, ya que como cabeza del sector tiene competencia en la operación directa de apenas una tercera parte de los recursos federales que se asignan a ciencia, tecnología e innovación. Y esta debilidad jerárquica y financiera le resta capacidades de coordinación intersectorial en los temas de CTI. En los últimos años, este organismo ha estado envuelto en múltiples conflictos nacionales y controversias en diversos ámbitos de su gestión, desde lo económico hasta lo social, demeritando el grado de transparencia de este organismo y sobre todo de credibilidad.
Cultura científica. En 2017, CONACYT e INEGI realizaron una encuesta denominada Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en PICIT, la cual se aplicó con representatividad nacional en 32 ciudades de la República con población mayor a 100.000 habitantes. Esta encuesta recoge información referente a las características sociales y educativas de la población, información, interés y conocimiento que tienen los mexicanos en relación con diferentes temas, con especial énfasis en ciencia y tecnología. A continuación se muestran algunos de los resultados más relevantes. El 77% de los mexicanos cree que existen medios adecuados para curar enfermedades que la ciencia no reconoce. El 72% cree que los mexicanos creemos más en la fe que en la ciencia. El 80% cree que los antibióticos sirven para atacar virus y bacterias. El 92% de la población está de acuerdo en que se incremente la inversión gubernamental para el impulso de la investigación científica. El 32% de las personas consultan temas relacionados con tecnología. Al calificar el vocabulario científico y tecnológico básico, se obtuvo 49.76 puntos. Es decir, nuestra sociedad no aprueba. Solo el 8% de las personas se denominaron bien informadas en cuanto a cultura científica. El 63.89% de las personas creen que la ciencia y sus descubrimientos destruirán al planeta tarde o temprano. El 45.76% de la población cree que por su conocimiento los científicos son peligrosos y el 73% manifestó no saber qué actividades realiza el CONACYT. En una sociedad con tan poca cultura científica no es de extrañar que no se destinen recursos para la ciencia, pues una actividad que no se valora tampoco se apoya. Otro problema es la formación de científicos, la cual depende en su mayoría en la educación. México dedica un 3.1% del PIB a promover la educación, recurso que resulta insuficiente para fomentar la actualización de los docentes, para llevar a cabo investigación en la educación, para equipar las escuelas con las herramientas apropiadas para el aprendizaje, así como para implementar estrategias de enseñanza más eficaces. Las evaluaciones internacionales de la OCDE han encontrado que los alumnos mexicanos que cursan niveles de enseñanza básica tienen niveles muy bajos de lectura, matemáticas y ciencias. En estas mediciones nuestro país ocupa el lugar más bajo comparado con todos los países de la OCDE, y estas herramientas son cruciales para la adquisición del conocimiento y por lo tanto para el aprendizaje de la ciencia. Otro gran problema son las calificaciones. Este sistema educativo demanda memorización sin análisis ni crítica y premia a los mejores con becas, intercambio estudiantil y con programas de posgrado. Pero pretender que una calificación lo es todo promueve la fuga interna de algunos cerebros brillantes que abandonan la universidad o no obtienen las calificaciones necesarias que les permitan continuar con su formación científica. Otro gran problema son los salarios. En México no se reconoce a los científicos como personal prioritario para el desarrollo del país. Se les apoya, claro, pero con recursos adicionales que no se incluyen en el salario. Se les otorgan becas por tiempo determinado y en estas condiciones el científico mexicano tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a llenar solicitudes e informes para programas diversos como programas de estímulos económicos, solicitudes de reconocimiento a perfil PROMEP, reconocimiento por el SNI, solicitudes para apoyo a proyectos de investigación del CONACYT, de la SEP, etc. Y también tenemos centralismo. La ciencia y la formación de científicos están centralizadas. En la Ciudad de México trabajan más del 50% de los científicos del país y se concentran más del 50% de los apoyos del CONACYT a proyectos de investigación básica. Además, egresan más del 50% de los estudiantes de maestría y doctorado, y esto significa que las universidades e institutos ubicados en la Ciudad de México han ido creando una tradición y cuentan con mejores condiciones para que se formen científicos. Sin embargo, en provincia todavía no se han creado estas condiciones, por lo que el desarrollo de la ciencia fuera de la Ciudad de México se encuentra limitado a campos del conocimiento muy específicos. La única manera de reducir el efecto de las inestabilidades es, y siempre ha sido, invertir en la educación y en la generación del conocimiento. Sobre esa base se proponen estrategias, líneas de acción y tareas específicas para obtener los mejores resultados.
En primer lugar, se necesita una revisión. Es fundamental realizar un diagnóstico acerca del avance, pertinencia, accesibilidad y estado actual, atendiendo a los resultados obtenidos y esperados, y con ello se puede considerar una política eficiente a largo plazo que se articule de manera coherente con la normatividad aplicable, considerando las condiciones nacionales e internacionales de cada área. El incremento del GIDE. En el corto plazo es indispensable para el planteamiento de metas de desarrollo ambiciosas en materia de CTI incrementar el GIDE hasta un 1% del PIB e idealmente llegar al promedio de la OCDE de 2.4 en el mediano plazo. Sostenibilidad. Uno de sus principales retos es consolidarse como el soporte de un proyecto nacional de largo plazo que sea sostenible frente a los cambios sexenales, que sea una base y no algo aparte. Fortalecer la estructura del sistema del CTI considerando la posibilidad de crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que jerarquice adecuadamente la atención al sector, o bien crear un órgano constitucional autónomo, o bien fortalecer al CONACYT como organismo mediante modificaciones a la Constitución Federal y a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Y finalmente, pero no menos importante, la difusión. Maximizar la difusión del conocimiento científico para beneficio de toda la sociedad es algo imprescindible si se quiere aumentar nuestra cultura científica. La ciencia necesita ser conocida para ser valorada y apoyada. Sin un pueblo que reconozca la labor de los científicos, nunca se podrá habilitar un cambio en el desarrollo económico de su país. A continuación, les dejamos algunas de las imágenes de la Marcha por la Ciencia realizada en la Ciudad de México, en la que miles de científicos y estudiantes salieron a manifestar su inconformidad por la situación de ciencia del país. Imágenes que representan un poco de todo lo que en este video podemos concluir. Y esto ha sido todo por este video. Si les gustó, no duden en darle su manita arriba y compartir mucho. Ayúdenos a difundir la información proporcionada. Todos nos merecemos conocer las condiciones en las que se encuentra este sector tan importante de nuestro país. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Bye.